¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Otra vez con ustedes el profesor Carlos Briceño, y en esta ocasión vamos a hacer el tema de progresiones geométricas. Entonces esperamos que con este tema usted pueda aprender algunas formulitas con respecto a la matemática. Pero no olvide, lávese las manitos 20 segundos y trate de no salir de su casa. Empezamos entonces el día de hoy hablando acerca de las progresiones geométricas. Yo tengo aquí dos sucesiones, dos secuencias. La primera, 3, 6, 12, 24, 48. Quizá usted me está diciendo, profesor, yo ya sé, continúa el 96. Muy bien, es correcto, pero vamos a analizar esto. ¿Cómo sabemos que es 96? Porque te diste cuenta que los números van aumentando y te has dado cuenta que se están multiplicando por 2. A este tipo de sucesiones, en las cuales para calcular el número siguiente utilizamos la multiplicación, se le llama una progresión geométrica. Ahora, en la segunda sucesión, dime qué número sale. Ok, bien, 27, 9, 3, 1, 1 tercio. A ver, ¿multiplicamos o no multiplicamos? Tú quizás estás diciendo, profe, acá dividimos y sale un noveno. Muy bien, pero recuerda que esta división o una división también se puede transformar en una multiplicación, ¿sí? ¿Cómo así, profesor? Invirtiendo. Vamos por acá. Si tú decías que esto era por 3, yo te puedo decir que no puede ser por 3, o perdón, entre 3. Ahora, yo te puedo decir que no es entre 3, sino es por 1 tercio. Entonces, la división, que era entre 3, ahora se ha transformado en una multiplicación. Por lo tanto, esto es una multiplicación. Y tengo una sucesión o una secuencia de números que están siendo multiplicados por 1 tercio. Y esto me daría pues el resultado que les estaba diciendo, un noveno, ¿no? En el ejercicio anterior habíamos dicho que era 96 el número que continúa. En este caso es un noveno. Muy bien. Ambas secuencias tienen un número en común, un número constante que lo estamos multiplicando, y a este número constante nosotros le llamamos razón geométrica. Razón geométrica. ¿Cómo calculamos la razón geométrica? ¿Cómo calculamos este 2? Si divido 12 entre 6 me da 2. 48 entre 24 me da 2. En el siguiente ejercicio, 1 entre 3 me da 1 tercio. 1 tercio entre 1 me da 1 tercio. Y así estoy calculando la razón geométrica. Es decir, si yo quiero calcular la razón geométrica de una progresión geométrica, es el término n dividido entre su anterior, el término n menos 1. Si acá fuese el término 3, acá sería el término 2. Término 5, acá sería el término 4. Entonces, dividiendo, voy a encontramos el valor de la razón geométrica. ¿Cómo calculamos el término enésimo? Esto es sencillo, calcular el término que sigue. Pero ¿qué tal si me dijera, quiero que calcules el término 20, el término 30 o el término 50? Un término que ya no lo podemos calcular escribiendo, sería muy extenso. Aplicamos fórmula. La fórmula dice que el término enésimo está dado por el primer término multiplicado por la razón elevado al exponente n menos 1. Profe, ¿cómo salió esta fórmula? Tiene una demostración. Puede quedar ahí para que tú puedas demostrar cómo sale esta formulita. Pero te voy a dar unos ejemplitos por aquí para que te des cuenta. Por ejemplo, el 6, que es el término segundo, viene a ser A3 por la razón, que es 2, elevado a la 1. El 12 es igual al primer término por 2 elevado a la 2. Y así sucesivamente podemos decir que el término siguiente es igual al primero por la razón a la n menos 1, ¿no? De esta manera puedes demostrar esta formulita. También en este tema podemos calcular la suma de los n primeros términos. Y aquí vamos a encontrar dos formulitas. La primera fórmula que vamos a usar aquí es la siguiente, que la suma de los n primeros términos está dada por el primero multiplicada por la razón a la n menos 1 dividido entre la razón menos 1. Esta formulita
es una de las que podemos usar. Aquí la razón tiene que ser positiva y mayor que 1. Sin embargo, también hay unas series infinitas donde tengo yo razones que son menores que 1. Por ejemplo, en este caso, esta sucesión no es infinita. Si a mí me dijeran, quiero que sumes todos estos, entonces va a ser una sucesión infinita donde la razón es un término fraccionario, menor que 1, mayor que 0. Y su fórmula está dada por lo siguiente. Está dada por lo siguiente, que sería el término primero dividido entre 1 menos la razón. Entonces tenemos dos formulitas para la suma de los n primeros términos. Aquí voy a escribir que esto es válido siempre y cuando la razón es menor que 1 y mayor que 0. Ahí es válido cuando la razón es menor que 1, mayor que 0. Vamos a ver una propiedad interesante, que esto me ayuda a calcular el término central. Recuerda que hablar de término central es cuando tengo una cantidad impar de términos. Aquí tengo 5 términos, por lo tanto hay un término central, que en este caso sería el 5. 2 términos a la derecha y 2 términos a la izquierda. ¿Qué pasaría si yo tengo una sucesión con términos pares? Entonces ahí no aplica esta formulita, pero sí aplica lo siguiente, que por ahí voy a empezar. ¿Qué pasaría si yo multiplico los extremos? 1/5 por 125. A ver, multiplica 1/5 por 125. Esto te va a dar como resultado 25. Ahora multiplica los otros extremos, los que van quedando. 1 por 25. Esto también te va a dar como resultado 25. Esta propiedad es para todas las progresiones geométricas. El producto de los extremos es constante. El producto de los extremos es constante. Ahora, en esta serie, en esta sucesión geométrica, yo tengo un término central. Ese término central, en este caso que es 5, viene a ser la raíz cuadrada de 25. Es decir, en términos generales, si yo quiero calcular el término central de una progresión geométrica, viene a ser a la raíz cuadrada del primer término multiplicado por el término enésimo. De esta manera estaré calculando el término central de una progresión geométrica. Bien, esto es toda la parte teórica. Vamos a desarrollar unos 2 ejercicios y luego en otro video adicional vamos a desarrollar ejercicios extras. Primer ejercicio, número 1. Dice, si 9 elevado a la a menos 1, 3 a la a más 1, 3a más 3, luego 3a sobre 2 es una progresión geométrica, calcula el valor de a. Tú observas, tienes 3 términos en esta sucesión geométrica y te piden hallar a. ¿Cómo podemos empezar? Muy bien, no podemos determinar la razón, ¿no? Quizás nos rascamos ahí la cabeza, ahora ¿cómo hacemos? Recuerdo, por aquí, la razón geométrica se calcula con el término segundo, puede ser entre el término primero, su anterior. Si utilizo el término tercero, con el término segundo. Por lo tanto, yo puedo decir que del primer término al segundo, se supone que aquí está multiplicado por la razón. Y del segundo al tercero, también está multiplicado por la razón. Entonces, la razón es la misma. Por lo tanto, yo voy a dividir aquí. Vamos dividiendo 3 a la a más 3 dividido entre 9a más 1, que me daría la razón Q, sería igual. ¿Por qué va a ser igual? Porque es la misma razón al término tercero, a sobre 2, entre el término segundo. Y tengo una ecuación que podemos desarrollar. Aquí tenemos este 9. Este 9 lo tenemos aquí, hay que pasarlo a base 3 porque recuerda que todos tienen base 3. Vamos a hacer 2 operaciones a la vez. Primero, al pasarlo a multiplicar, multiplicamos por extremos. Sería 3a más 3 por 3a más 3. Y aquí el 9, recuerda que hay que convertirlo a base 3. Ese 9 es 3 al cuadrado, elevado a la a más 1 por 3a sobre 2. Muy bien, continuamos por esta parte. Vamos recordando aquí un poco de la teoría de exponentes. Las bases iguales
sumamos los exponentes. A más A, 2A más 6. Y en este lado, también la teoría de exponentes, potencia de potencia, multiplicamos 2A más 2. Y recuerda que se está multiplicando con esta base, entonces se suma también el A sobre 2. Ok, una ecuación exponencial. Bases iguales, los exponentes son iguales. Los exponentes son iguales. Este exponente con todo este exponente vienen a ser iguales. Muy bien, entonces podemos formar una nueva ecuación. 2A más 6 es igual a 2A más 2 más A sobre 2. Hay un 2A en el lado derecho y hay un 2A en el lado izquierdo, por lo tanto lo podemos anular. Este 2 que está sumando puede pasar a restar. 6 menos 2, 4A sobre 2. Y este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. Llegamos a la conclusión que el valor de A es 8. Entonces A vale 8. Y ahí tenemos nuestro primer ejercicio. Ahora vamos a desarrollar segundo ejercicio. Calcula el séptimo término de la progresión geométrica. El primero es un octavo, el segundo un cuarto y el tercero un medio. Y así sucesivamente. ¿Cómo calculamos el séptimo término? El séptimo término es término 7. Ese es el séptimo término. Término 7. Esto se me hace parecido al término general. Por acá lo voy a escribir. La fórmula dice que el término enésimo es igual al término primero por la razón a la n menos 1. Entonces reemplazamos en nuestro ejercicio término 7, en este caso n sería 7, el término primero sería un octavo. Ahora la razón. ¿Cuánto es la razón? Pues vamos, de un octavo a un cuarto, de un cuarto a un medio. Esto me va a dar por 2, ¿no? Entonces la razón sería 2, por 2, elevado a la n menos 1, pero n era 7, elevado a la 7 menos 1. Esto me daría un octavo por 2 a la 6. El término 7 entonces sería un octavo. ¿Cuánto es 2 a la 6? 64. Y aquí podemos simplificar o dividir como gustes. 1, 8. Entonces, vamos colocando por aquí. Entonces podemos decir que el término séptimo en este ejercicio es igual a 8. Y con esto también estamos terminando nuestro segundo ejercicio. Bien, eso es todo con respecto a la parte teórica de progresiones geométricas. 2 ejercicios aquí para que puedas observar, analizar. Y nos vemos en el siguiente video con otros ejercicios resueltos más.